Desde el primer aliento de las Escrituras, el texto insinúa que Dios es uno y a la vez un colectivo. Incluso los rabinos reconocen que hubo algún tipo de discusión, y el hebreo realmente hace que parezca que Dios era una pluralidad. Entonces, ¿dónde nos deja esto mientras tratamos de entenderlo? Hola, Dios te bendiga y gracias por acompañarme hoy en mi canal ADN Fundamental. En el video de hoy tenemos a Jeff y a Ariel de So Be It en una serie sobre el Mesías en Génesis. Vamos a ver cómo desde el principio fue establecido un plan de redención para nosotros, para toda la humanidad. Y también le tengo el documento, el PDF que acompaña este video. El link para ese documento estará en la descripción. Gracias, Dios te bendiga y escuchemos. Hola a todos, soy Jeff Morgan y estoy aquí con Ariel Randall. Queremos invitarlos a estudiar las Escrituras con nosotros hoy desde nuestro estudio So Be It aquí en la tierra de Israel. Estamos en la sala azul y vamos a estudiar de nuestra nueva serie llamada Mesías en Génesis. Ahora, seamos honestos. En el mundo de hoy, mucha gente trata la Biblia como una galleta de la fortuna, ¿sabes? La abres, tomas una cita inspiradora rápida, la pegas en tu espejo con una nota adhesiva y listo. Pero en la tradición judía, especialmente cuando se trata de la Torá, nunca se supuso que fuera así. Siempre ha sido sobre el diálogo, sobre luchar con el texto, hacer las preguntas difíciles y profundizar en las capas de significado que Dios puso en su palabra. Y claro, escucharás diferentes interpretaciones, pero no se trata de quién puede idear la opinión más ingeniosa. Se trata de conocer a Dios, porque si Dios habló, entonces lo que quiso decir realmente importa. El nombre Israel literalmente significa alguien que lucha con Dios, y esa es nuestra herencia. Pero el objetivo no es ganar una discusión o impresionar a la gente con la última opinión de moda o seguir luchando con Dios, es acercarse más a Él. Descubrir la verdad que Él ha revelado y dejar que te transforme desde adentro hacia afuera. En el pensamiento occidental de hoy, muchas veces el objetivo de las personas al estudiar es simplemente llegar a una conclusión. Sí. Tan rápido como sea posible. Pero en la cultura judía, la conversación en sí misma importa profundamente y no es un fin en sí mismo, es un camino para descubrir lo que Dios está diciendo. En el pensamiento judío, la Biblia tampoco es solo una línea recta, es un patrón vivo e interconectado, donde los pequeños detalles reflejan la gran historia una y otra vez. Está lleno de fractales, un concepto que significa que todo lo pequeño lleva la forma de algo más grande. Así que piensa en la coliflor. Sí, me gusta la coliflor. Un pequeño florete, un pequeño trozo de coliflor se parece al todo. Correcto. Y ves lo mismo en los relámpagos, los copos de nieve, los sistemas fluviales, incluso en el ADN humano, la forma en que el ADN se pliega dentro de una sola célula, lleva todo el plano del cuerpo. Cada pequeña parte conoce la historia del todo y así es exactamente como están escritas las escrituras hebreas. No son solo historias antiguas al azar que se juntan. Cada parte contiene el patrón de la historia más grande, el plan de Dios para redimir el mundo. Y no solo eso, el estudio judío siempre ha sido profundamente comunitario, y eso es exactamente a lo que te estamos invitando. Vamos a dar un paseo por el libro de Génesis al estilo judío, explorando diferentes textos y rastreando cómo estas palabras antiguas se conectan con la esperanza que tenemos en Jesús. Y tú también eres parte del grupo de estudio, así que participa en los comentarios, comparte tus preguntas, tus ideas, pero hagamos que nuestro objetivo sea acercarnos más a su verdad, no solo a nuestras propias ideas. Esto es emocionante. Sí. Vamos a sumergirnos. Hagámoslo. Así que comencemos desde el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1. Si quieren sacar sus Biblias, adelante. Si quieren encontrarlo digitalmente, está bien. Así que desde el principio, las Escrituras nos muestran algo increíble. Dios no está distante, ¿verdad? Dios es relacional. ¿Sabes? En la primera frase, la Biblia nos presenta a Dios no como un creador solitario, sino como una comunidad de amor. Bien, entonces veamos el texto. Voy a leer de Génesis 1, 1 al 3, ¿de acuerdo? Sí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, la palabra hebrea aquí para Dios es Elohim. Un sustantivo plural, ¿verdad? Emparejado con verbos singulares, ¿verdad? Sustantivo plural con verbos singulares. Desde el primer aliento de las Escrituras, el texto insinúa que Dios es uno y también es un colectivo. Su unidad incluye relación. Así que cuando Dios habla de sí mismo, usa ese pronombre plural. Y cuando saltamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, esa famosa línea de la Biblia que dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Y seguramente no estaba hablando de ángeles, porque no fuimos hechos a imagen de los ángeles, fuimos hechos a imagen de Dios. Y así, en la literatura judía, en el Midrash Rabbah, en el comentario sobre Génesis, un rabino reconoce la importancia de este pasaje. Y aquí dice que en este momento, cuando Moisés escribió la Torá, escribiendo una porción de ella diariamente, cuando llegó a este versículo que dice, y Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Moisés dijo, Maestro del universo, ¿por qué das aquí una excusa a los herejes? Dios respondió a Moisés, tú escribe, y quien quiera errar, que erre. Así que esta cita es una defensa contra la pluralidad de Dios, y lo que realmente nos dice es que incluso los rabinos reconocieron que había algún tipo de discusión. Y el hebreo realmente hace que suene como si Dios fuera una pluralidad. Así que Dios parece referirse a sí mismo en plural. Entonces, ¿dónde nos deja esto mientras tratamos de entenderlo? Es una muy buena pregunta, y realmente no creo que esto sea una coincidencia lingüística. Todo en la Biblia es profundamente intencional. Claramente, Dios quiere que tengamos una comprensión fundamental de quién es Él en esta historia que está a punto de desarrollarse. Y es revelador que la identidad de Dios es comunitaria, incluye relación, incluso amor. Este es el primer fractal en la Biblia y todo lo que se crea va a llevar este patrón. Todo en la naturaleza está destinado a estar interconectado, a existir en armonía, en totalidad, en una comunidad y relación sanadas. Y sabemos esto intuitivamente, ¿verdad? Sabemos que una buena vida es aquella llena de relaciones. Y con amor. Sí, y creo que en la forma en que disfrutamos las relaciones como personas, creo que es claro ver que cuando alguien se aleja de las relaciones, se aísla, ¿sabes? Pasa mucho de su tiempo solo, pensando solo en sí mismo, tiene dificultades para comunicarse, dificultades para relacionarse con la gente, Sí. Tienen dificultades en relaciones complejas, y así nos muestra lo importantes que son no solo las relaciones, sino cómo nos ayudan a ser más como Dios en su relación consigo mismo. Y su humanidad. Bueno, y creo que las escrituras hebreas están insinuando aquí que el amor es un pequeño fractal de lo divino, ¿verdad? Así que cuando experimentamos eso en nuestras vidas, sabemos que hay algo tan poderoso en ello, y es porque esa es la esencia de Dios. Y podemos entender mejor este concepto, creo, cuando continuamos con el pasaje, ¿verdad? Porque en el siguiente versículo habla del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. La palabra en hebreo allí para hover, ahapah, proviene de la raíz ahap, que significa aletear o flotar, ¿verdad? Moverse suavemente de un lado a otro, como alas, batiendo. Y es en realidad una palabra que se usa en otro pasaje en Deuteronomio, refiriéndose a un águila volando y protegiendo a sus crías. La palabra también se puede usar para referirse a un pájaro sentado en su nido, en sus huevos, ¿verdad? Esperando a que eclosionen. Y aquí hay una cita de un comentario rabínico sobre la Biblia del Midrash. Esto es de Génesis Rabbah, que se compiló entre los siglos III y V después de Cristo, ¿verdad? Así que esto preserva tradiciones judías más antiguas sobre la creación. Y dice, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Esto se refiere al Espíritu del Rey Mesías. Como está escrito, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Y qué significa que se cernía? Es como una paloma que se cierne sobre sus crías, pero no las toca. De la misma manera, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, moviéndose suavemente sobre ellas, trayendo calor y vida sin descender completamente. Es tan interesante para mí que los rabinos conecten el Espíritu de Dios presente en la creación. Ese es al mismo Espíritu que descansaría sobre el Mesías. Y lo fascinante es que en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu de Dios viene sobre Jesús en su bautismo, dice que el Espíritu descendió como una paloma, físicamente, Así es. y permaneció sobre él. Y ese detalle realmente importa, porque el Espíritu no solo visitó a Jesús, se quedó con él. Y más tarde Jesús les dijo a sus discípulos que en realidad era mejor para él si se iba, porque si no lo hacía, el Espíritu no sería enviado a ellos. Él dice, si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Así que Jesús llevaba el Espíritu, pero después de su resurrección y ascensión, ese mismo Espíritu sería derramado sobre todos los que creen. Así, no solo caminaríamos a su lado, sino que tendríamos su presencia dentro de nosotros, continuando la obra de nueva creación en nuestros corazones.
Me encanta la imagen femenina que se usa aquí para el Espíritu de Dios, esta imagen de un ave madre. Y esto es consistente con el hebreo. La palabra ruach, espíritu, es gramaticalmente femenina. Y nuevamente, esta es una idea que veremos entrelazada una y otra vez a través de las escrituras hebreas. Un hermoso ejemplo está en el libro de Proverbios, donde la sabiduría se personifica como una mujer y escucha lo que dice en Proverbios 8. La sabiduría dice de sí misma: yo estaba allí cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre la faz del abismo, cuando estableció las nubes arriba y fijó con seguridad las fuentes del abismo, cuando dio al mar su límite para que las aguas no sobrepasaran su mandato, y cuando trazó los cimientos de la tierra, yo estaba constantemente a su lado. Es muy claro en Génesis 1, versículo 2, que hay un Espíritu de Dios presente en la creación y que Dios está interactuando con su creación de una manera profundamente íntima y también a través de formas diversas, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios en el cielo, quien está orquestando la creación al mismo tiempo que el Espíritu de Dios está sobre la superficie del agua. Así que esto está sentando un precedente para que parte de Dios interactúe con su creación, mientras Él aún mantiene su presencia divina en el cielo. Sí, y mientras interactúa con la creación, también interactúa con el Espíritu de Dios. Ajá, correcto, están en relación. Así es, así es. Y ahora vamos a ver cómo ocurre la creación, ¿sabes? No ocurre con las manos de Dios. En realidad, ocurre con su palabra. Ajá. Y una y otra vez escuchamos, y Dios dijo, y Dios dijo. En el pensamiento judío antiguo, el habla de Dios no es solo un sonido. Durante el período del Segundo Templo, los traductores judíos crearon algo llamado los Targumim, que son paráfrasis y traducciones arameas de la Biblia hebrea utilizadas en la sinagoga. Y en estos Targumim, cuando el texto hebreo atribuía acciones muy personales y humanas a Dios, como Dios hablando, Dios caminando, Dios descendiendo, los traductores del Targum a menudo reemplazaban esas acciones directas con lo que se llama el membra, que es la palabra de Dios actuando en su lugar. Y lo hicieron para preservar la trascendencia de Dios, para mantener la idea de que Dios es tan santo y más allá de la forma física que sus interacciones con el mundo deben ser mediadas a través de su palabra. Eso es realmente interesante. Entonces, cuando realmente leemos estos Targums, como si lees en esas traducciones, Génesis 1:3, literalmente dice, y el membra del Señor dijo, que haya luz. Y hay muchos más ejemplos de esto a medida que continúas a través de las escrituras hebreas, ¿verdad? Otro. Uno bien conocido está en Éxodo 19, cuando Moisés lleva al pueblo a encontrarse con Dios en el Sinaí. Los Targums dicen que los llevó a encontrarse con la membra del Señor. Y otra cosa que creo que es fascinante en ese pasaje de Éxodo 20 es que dice que el pueblo vio. ¿Cómo ves? Una voz. Y los rabinos enseñan sobre esto, ¿verdad? Existe este concepto en el judaísmo de que la palabra de Dios y la voz de Dios son una manifestación única de quién es Él. Y esto ha sido ampliamente reconocido por eruditos judíos, incluso por eruditos judíos modernos. Quiero leer algunas citas de Alan Segal. Es un respetado erudito judío. Él, de la antigua religión judía, enseña en Columbia y escribió un libro, Dos poderes en el cielo, que es una obra realmente seria y conocida de estudios judíos en nuestro tiempo. Y esto es lo que él dice, ¿de acuerdo? El membra es obviamente una manifestación de Dios que era distinguible pero igual, un medio de hablar sobre la acción de Dios en el mundo sin comprometer su deidad. La membra era un sustituto común para el nombre divino en los Targums, y su uso nos muestra que el concepto de la palabra divina actuando como intermediario era bastante familiar en el judaísmo. Entonces, la idea de la membra como un intermediario divino ya existía, ya estaba en su lugar antes de que Jesús viviera, ¿verdad? Así que, y esto se desarrolló orgánicamente en el periodo del Segundo Templo. Sabes, en la cosmovisión judía y se usaba en el culto sinagogal para explicar cómo Dios actúa en el mundo sin comprometer su trascendencia. Y hay otro erudito judío contemporáneo, en realidad es un erudito talmúdico. Daniel Boyarin señala que los primeros escritos judíos, como los de la Biblia hebrea y la literatura del Segundo Templo, en realidad reflejan una pluralidad divina, con figuras como el Hijo del Hombre, a quien se le da dominio eterno en Daniel 7, y la palabra visible del Señor que aparece junto a Dios mismo.
¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque cuando Juan abre su relato sobre quién es Jesús escribiendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Así que Juan no está inventando una idea nueva aquí, está hablando directamente desde la comprensión judía de la creación. Bueno, y quiero decir, ¿cuántas personas piensan que el Nuevo Testamento no es judío? Pero si miras las palabras iniciales de las escrituras hebreas, las palabras iniciales del Nuevo Testamento, ambas comienzan con en el principio. Luego ambas continúan explicando cómo la palabra de Dios fue el agente de la creación. Ajá. Y en el Nuevo Testamento, en realidad, se está basando en el pensamiento judío, la interpretación judía de la creación, y explicando cómo Dios siempre ha tenido la intención de interactuar con nosotros de una manera íntima. Sí, entonces, cuando el Nuevo Testamento habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, no está inventando una idea nueva, ¿sabes? Está construyendo sobre los patrones y misterios ya revelados en las primeras palabras de las Escrituras hebreas, justo al principio de Génesis. El Dios que existía antes del universo, la palabra que habló la creación a la existencia, y el Espíritu que nutrió este nuevo mundo. Todos están presentes desde el principio. Los primeros versículos de la Torá nos muestran una revelación triple de Dios, escrita miles de años antes de que se usara la palabra Trinidad para describir esta idea. Así que la Trinidad no es una invención cristiana, sino que está profundamente arraigada y es consistente con todo lo que Dios nos ha revelado sobre sí mismo desde el principio de las Escrituras hebreas. Bueno, y desde las primeras páginas de Génesis, Dios nos muestra que Él es uno, pero su naturaleza incluye interacción, amor, relación, familia. Cuando pienso en estos diferentes aspectos de Dios trabajando juntos, es casi como un hermoso baile. Hemos visto esto, hemos experimentado esto en los momentos más sagrados de nuestras vidas, donde el amor entre las personas, las relaciones entre las personas son tan poderosas que casi tienen una fuerza vital a sí mismos. Y por eso Dios creó el mundo. En su naturaleza había tanto amor que lo único natural era crear, expandir el círculo. Correcto. Es una fuerza creativa. Sí, Correcto. exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que nada en las Escrituras es aleatorio, ¿verdad? Cada detalle refleja la gran historia del amor de Dios por el mundo. El relato de la creación en sí está preparando al pueblo de Dios para entender que Dios es una unidad, pero una unidad compleja, y eso incluye relaciones y que Él quiere que nos relacionemos con Él de una manera personal, y no se detendrá ante nada para demostrar su amor hacia nosotros. Mantente atento porque en el próximo episodio vamos a adentrarnos en Génesis 2, la creación de la humanidad, y creo que vamos a descubrir algunas cosas realmente interesantes en el hebreo que la mayoría de la gente no entiende.